Estamos para comenzar esta entrevista de todos los lunes con el doctor Oscar. ¿Cómo estamos, Oscar? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Gracias por el llamado. Bueno, preocupado, ¿no? Preocupado. Ya tenemos el primer caso. Casi que lo habías adelantado, ¿no? Que no nos íbamos a salvar. Y por donde llegó también. O sea, todos sabíamos de que la entrada iba a ser seguramente por Ezeiza, así fue, y lo que deja, hoy escuchaba a mucha gente, inclusive vi varios medios que se ocupaban de esto, que aparentemente Omicron saltaría los anticuerpos y no importa que hubieras tenido COVID, sino de que te vuelve a contagiar, como en el caso de este señor de San Luis que tenía las 2 dosis y había tenido COVID. ¿Vos cómo crees que puede resultar esta variante? A ver, que te vuelva a infectar, no hay, eso es así y pasa con todas las variantes. Uno por más que esté vacunado y tenga o haya tenido coronavirus, si estás en contacto con alguien que está infectado, te puede infectar. Lo que evita la vacuna y lo que evita el haber tenido antes coronavirus es ir a una terapia intensiva. Es decir, que no evita, la vacuna nunca evita la infección. Lo que evita es que te mueras por el coronavirus. Y esta persona sí había estado vacunada, había tenido coronavirus y bueno, se ha vuelto a infectar. Eso es viable, es posible y pasa. Ya tenemos muchísimos casos de gente que se han reinfectado, ¿no? El año pasado teníamos dudas sobre esto, pensábamos que quizás no fuese así, pero sobre el final del año pasado ya encontramos mucha gente que se volvió a reinfectar y bueno, lo que evita es eso, nada más que vayas a la terapia intensiva, que no es poca cosa, digo, para eso son las vacunas, para evitar que terminemos muriendo por la enfermedad. De hecho, yo creo y estoy convencido que las vacunas que tenemos van a cubrir bien a la variante Omicron. Algún ajuste habrá que hacer porque algún grado de efectividad puede llegar a caer en las vacunas, como ha caído, por ejemplo, en los test. Esta persona tuvo varios test negativos y bueno, es muy grande la mutación que ha tenido esta variante. Pensaba que tiene 35 mutaciones y la que más tenía antes mutación era la variante lambda, que tenía 14 y la delta tenía 9. Así que esta es un poquito más compleja, tiene más mutaciones, es más infecciosa. Para que te des una idea, en Sudáfrica, en solo 8 días los casos pasaron de 800 a 16.000. Es decir, que es mucho más infecciosa. Y ahora lo que hay que esperar es un poquito a ver el resultado final, cuál va a ser la letalidad de esta variante. Yo creo que va a ser la misma que la de todo el coronavirus, el 2,3%, que es lo que está fijado. Y yo creo que también va a responder bien a las vacunas. No deberíamos tener problemas con las vacunas que estamos utilizando, salvo algunas con las que quizás pueda llegar a haber algún tipo de diferencia, que son las vacunas a ARN. Esas vacunas yo creo que sí pueden llegar a estar en problemas. El resto me parece que no, porque son vacunas con plataformas ya conocidas. Oscar, casi que me la contestaste a la pregunta, pero muchos dicen es menos letal porque casi no hay muertes con esta variante todavía, pero eso debe ser debido a la vacunación. Bueno, África está más complicado con el tema de la vacunación, ¿no? Con los porcentajes. Eso es, claro, hasta ahora vos fíjate que la mayor parte de la gente que se ha infectado es gente que ya estaba vacunada. Pero además hace 8 días, 9 días que hemos descubierto esta variante. Hay que esperar por lo menos 30 días para conocer lo que es la tasa de letalidad. Si vos mirás, por ejemplo, la tasa de hospitalización, que es un indicador de gravedad, digo, vos allí sabés si el paciente está grave o no, en Sudáfrica se ha cuadruplicado, es decir, que está teniendo mayor cantidad de internados. Por lo que casi te puedo asegurar que la letalidad va a ser la misma, va a tener la misma letalidad y quizás tenga más mortalidad.
la mortalidad se mide sobre el total de habitantes y la letalidad se mide sobre los infectados. Entonces yo creo que va a terminar siendo más mortal porque va a infectar a más gente. Lo que vemos ahora es mucha gente que se infectó a partir de viajes que hizo a Sudáfrica. Entonces, como está vacunada, la enfermedad va a pasar como un hecho menor. Entonces allí es como que se confunde la historia. Dicen, es menos letal. No. Primero, son 8 o 9 días que hace que conocemos esta variante. Exactamente creo que son 10 días. No hay datos todavía y los fallecidos los empieza a producir cualquier variante del coronavirus después del día 10º. Es cuando las personas se empiezan a complicar. Es decir, siempre que una persona se enferma, al día 10, 11 empiezan las complicaciones y terminan falleciendo a los 10 días, a los 14, 15 días y un poquito más. Así que todavía es prematuro para hablar de la tasa de letalidad de esta variante. Me parece que se va a mantener dentro de los límites que ya conocemos. Bueno, Brinkman, un caso después de casi 100 días, o después de 100 días, pero muy preocupante todo porque se informó el caso, 8 contactos estrechos, pero no hubo más novedades. O sea, se informó y después se dejó de informar, o sea que no sabemos qué pasó con los contactos estrechos, no sabemos si es Delta, si es Andina, no sabemos en realidad qué variante es. Pero vamos a la Delta, que es mucho más rápida en el contagio, lo que nos lleva a que Omicron es más rápida aún en el contagio. Así es. Para que te dé una idea, hubo una empresa holandesa que hizo una fiesta en Sudáfrica, participaron 120 empleados. Al día de hoy hay 91 infectados. Es decir, esa es la gravedad de la situación. La cantidad de personas que infecta. Es 4 veces, según los estudios que hay, 4 veces más infecciosa que Delta. Así que para que te des una idea, ¿no? La rápida difusión que va a tener a nivel mundial. Por eso creo que urgen medidas a nivel de aeropuertos nuevamente. Digo, la Argentina venía en un momento muy interesante porque la verdad es que tenemos una alta proporción de la gente vacunada, se empezaron a abrir las fronteras y ahora, bueno, me imagino el Ministerio de Salud debe estar reanalizando esta situación. Ya puso un bloqueo a toda persona que viene desde África, los obliga a hacer cuarentena, pero, por ejemplo, esta persona ingresó vía Estados Unidos, había hecho escala en Estados Unidos, así que yo creo que hay que tener mucho control sobre las personas que van y vienen al exterior, porque desde allí vamos a tener la cantidad de casos, ¿no? Omicron es mucho más infecciosa que Delta, y los casos que deben tener allí seguramente son todos de Delta. Digo, ya es mayoritaria esa variante. Oscar, escuché los síntomas de la variante que nos pasaron ayer, por eso lo guardé hasta hoy. Cansancio extremo, picazón en la garganta, dolores corporales, fiebre baja y dolor de cabeza. Después hay que la mayoría son hombres jóvenes de 30 a 40 años. Se ha visto un aumento en las reinfecciones de personas que ya tuvieron COVID. No presenta tos o tos ligera, pérdida de olfato o de gusto. Coincide todo con un síndrome gripal, es lo que nosotros llamamos síndrome gripal. La mayor parte de las enfermedades respiratorias tienen ese síndrome. Malestar general, poco de fiebre, dolor de cabeza, moco, dolor de garganta. Hasta ahora no ha cambiado mucho la sintomatología del coronavirus. La verdad es que se sigue manteniendo. Se amplió un poquito a todo lo que es trastornos gastrointestinales. Creo que ahí también tiene una gran parte de síntomas. De modo que
en ese sentido lo veo igual, lo veo parecido al primer coronavirus. Digo, los síntomas prácticamente no han cambiado. Lo único que veo que va mutando de variante en variante es la contagiosidad. El virus va perfeccionando su forma de contagiar a mayor cantidad de personas. Gracias a Dios ha sido eso solamente, porque si hubiera cambiado la tasa de gravedad o de contagio de las personas, perdón, de letalidad de las personas o de gravedad de los síntomas, me parece que ahí estaríamos en serio problema, ¿no? Porque está infectando. Vos pensás que en Sudáfrica aumentaron 20 veces los casos en solo 10 días. Pasaron de 800 a 16.000 casos diarios. Es decir, si aumenta un punto la letalidad, ya estaría siendo 20 veces más grave que la variante original. Gracias a Dios eso no lo ha cambiado y sigue exactamente igual. O algún síntoma, por ejemplo. Suponiendo que genere algún síntoma de gravedad, los síntomas también son productores de muerte o de internaciones. Así que yo creo que mientras se mantenga estable en la sintomatología, que no sume síntomas de gravedad, vamos a estar bien. Tendremos que lidiar solamente con la mayor cantidad de contagio que produce la variante. Ojalá que se mantenga así, ¿no? ¿Por qué crees que la gran mayoría son hombres jóvenes de 30 a 40 años, como dice este informe? Mirá, yo creo que la fuerza laboral que está en la calle, ese es el primer motivo. Después hay un estudio muy interesante que se ha hecho en Holanda. Ellos están teniendo muchos brotes de gente joven y la mayor parte viene de los hijos que están escolarizados. Es decir, es el papá y la mamá joven que lleva al chico al colegio. Y acá pasó eso en el mes de mayo, junio, que tuvimos también un brote de gente joven. Y en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, Golan hizo un estudio y les daba que la mayor parte de los papás eran papá y mamá que se contagiaban a partir de chicos en la escuela. Así que me parece que por ahí tiene que ver, ¿no? Porque son las personas que mayoritariamente están en la calle llevando a sus hijos a la escuela, pero también trabajando. Además, le sumemos el tema de que son mayoritariamente los que no se están colocando la segunda dosis o que no se están vacunando, ¿no? Hay una mezcla de situaciones que generan el escenario ideal para variantes un poquito más infecciosas. Gente que no se ha vacunado y gente que está en mayor contacto o mayores posibilidades de contagiarse. Recién hablábamos con un referente del Frente de Todos del departamento y le preguntábamos por qué en Córdoba sigue la vacunación sin turno para niños y niñas y adolescentes y en el interior no. Porque, a ver, ahora empezamos a ver que en los pueblos vecinos había casos. Se dio un caso muy importante en Balnearia la semana pasada, que el mismo intendente dijo que era muy serio porque el contagio había sido muy preocupante, 72 familias aisladas. Para una ciudad como Balnearia ya te deja que pensar. ¿Por qué crees que la provincia todavía no ha tomado la medida de trabajar en el tema de vacunación con el interior? ¿Porque no tiene las vacunas o porque le falta logística? Mira, la verdad es que no se entiende el por qué. Porque la logística la tiene todos los centros de salud de atención primaria distribuidos en toda la provincia, tiene los hospitales regionales que están distribuidos en las provincias. De modo que no entiendo, está la buena predisposición de los intendentes, porque hasta ahora no hemos visto intendentes que no quieran adoptar medidas. Digo, la mayoría, cuando te bajan planes de vacunación, los acepta. De modo que no entiendo el porqué. El otro día le escuchaba a una persona del Ministerio de Salud que decía que en la provincia hay 400 centros de vacunación. Digo, como que serían pocos o
no están siendo los 400, no están funcionando los 400, porque esta queja que uno escucha es generalizada, ¿no? Siempre como que al interior de la provincia, en todo sentido, fue escaso. Y los controles fueron siempre menores, ¿no? Siempre se centra como en las grandes urbes, como que hay algún tipo de preocupación especial, adicional en las grandes urbes. Pero para mí no tiene explicación, ¿no? La verdad que no le encuentro explicación, porque la logística está. Es decir, como que faltaría un poquito de voluntad al tema. Bueno, el pase o el pasaporte sanitario ya lo confirmó Guisotti, pero no sabemos qué es lo que va a hacer la provincia de Córdoba. Aparentemente va a salir por decreto, y eso podría acelerar a que los que no se han colocado la segunda dosis y que fueron citados y que ya están autorizados para la vacuna, lo hagan. ¿Cómo ves esta opción? ¿Y cómo ves el movimiento en estos últimos días de gente, de multitud, que no utiliza barbijo? Acá prácticamente, lo veíamos ayer, se ha perdido ya el uso de barbijo. Mira, es preocupante el uso del barbijo, porque uno ve que ya está todo relajado, y el movimiento de gente te diría que es más importante que en épocas normales. Uno ve ahora mayor cantidad de gente en las calles. Los eventos masivos, prácticamente no sé, pero me da la impresión de que se han triplicado. Es decir, hay muchos más eventos masivos que lo que teníamos antes. Están dadas las condiciones para que entre una variante nueva y se pueda difundir sin mayores problemas. Yo creo que el pase sanitario urge. Lo están poniendo países europeos. En Alemania ya salió un decreto para que la vacunación sea obligatoria. Yo creo que acá el pase sanitario va a tener el mismo efecto que tiene la vacuna de la fiebre amarilla, ¿viste? Cuando querés irte a Brasil. Si te querés ir a Brasil, como es un requisito, la gente 15 días antes va y se vacuna. Y me parece que ante la instalación del pasaporte sanitario, muchos van a ir a vacunarse, que son estos que siempre dicen no voy a vacunarme porque no voy, nada más, porque tampoco tiene demasiado fundamento. Yo creo que a partir de allí se van a empezar a vacunar. Así que toda medida que sume 1 o 2 puntitos de gente a la vacunación, me parece que es importante. Hay otra situación interesante que se aprobó hoy, por ejemplo, el Sputnik Light. La Sputnik Light es una vacuna a una sola dosis que puede ser aplicada en estos casos. Gente que uno sabe o que va a tener grandes dificultades o por el acceso, que están retirados de los centros urbanos, que se le puede aplicar una vacuna a una dosis. Es un 80% efectiva ante la variante Delta, así que es una vacuna extremadamente efectiva. Así que me parece que son estrategias que se van implementando y que van a ayudar un poco a que la mayoría de la gente quede inmunizada, ¿no? Poder llegar a todos estos grupos que son difíciles de llegar. Así que varias noticias en ese sentido que me parece que van a ser buenas. Y antes de fin de año creo que vamos a tener así una afluencia importante de gente que no se ha vacunado a vacunarse, porque sabe que sin el pasaporte sanitario hay lugares donde no va a poder entrar, ¿no? Ya Cosquín y Jesús María dijeron que a los festivales, si no estás vacunado, no se puede ingresar. Cosquín Rock. ¿Cómo, perdón? Cosquín Rock. Cosquín Rock, el Festival de Peñas de Villa María y el Festival de Jesús María. Esos son los 3 que ya dijeron de que iban a utilizar pasaporte sanitario. Ahora, Oscar, hay una ley provincial, ley, proyecto, o como te guste llamarle, que dice de que los boliches se les daba apertura, pero con los menores vacunados, con 15 días de antelación vacunados y demás. Ahora, ¿quién controla eso? ¿Quién va a controlar que en el Festival de Peñas, que va un montón de gente, que el Festival de Jesús María, que va un montón de gente, al Cosquín Rock, ni hablar, imagínate vos, está en una zona al descampado, ¿vos creés que se pueda controlar o va a pasar como está pasando ahora? Porque
es de palabra solamente que la provincia no va con nación en el uso de barbijo, en el exterior y demás. Porque vos ves a los jóvenes, a la gente grande, con el uso de barbijo. Por ahí, yo en el auto voy con el barbijo. Y por ahí no sabés si te sentís tonto o qué, porque nadie hace caso. Así es. Mirá, veía una foto ayer de una revista a nivel nacional que pone los personajes del año, sí. Y hay unas 10 personas en la foto, y Quirós, como siempre, haciendo las cosas bien, el único con barbijo. Digo, uno se siente tonto. Yo también, yo voy en el auto, voy con barbijo. Voy caminando por la calle, voy con barbijo, y la mayoría de la gente ya va sin barbijo. Y lo que va a pasar en estos eventos públicos, y ojalá me equivoque, es que quizás la gente vaya con el pase sanitario, pero el barbijo en el momento se lo saque. Y eso va a ser un problema. Yo creo que es de difícil control. Me parece que por ahí lo que se tiende es a garantizarle al asistente o a atraer mayor cantidad de asistentes, generando la idea de que va a haber que se va a exigir el pase sanitario. La verdad es que son eventos tan masivos que va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil de control. Pero yo quiero que se haga. Ojalá que se haga y que los municipios, los intendentes de esos lugares pongan el equipo de salud como para que puedan hacer los controles. Que eso no quede liberado a que el mismo festival lo controle. Me parece que lo tiene que controlar el Ministerio de Salud de la provincia o la Secretaría de Salud de cada uno de los municipios. Hay que garantizar que eso se cumpla. Porque yo coincido con vos, en Córdoba hemos tenido muchas medidas que han sido para la popu, porque en realidad de cumplimiento efectivo después no pasa absolutamente nada. Vos podías hacer lo que sea y nadie te decía nada, ¿no? Hasta una ley sancionando la falta de uso de barbijo teníamos y la verdad es que no funcionó. Así que ojalá que se pongan todos los controles y que la gente que vaya a los lugares creyendo que va a tener pasaporte sanitario y que eso va a generar un ambiente de determinada seguridad, lo termine teniendo, ¿no? Va a estar complejo, va a ser difícil, pero ojalá que sí sea. Bisotti dijo de que Argentina no tenía posibilidad de evitar de que ingrese la nueva variante. Y bueno, quedó claro anoche. ¿Hasta dónde crees que puede ingresar y en cuánto tiempo podría ser la variante predominante? Mira, si tomás el ejemplo de la Delta, la variante Delta ingresó al país, se controlaron muy bien todos los focos que habían acá, pero se abrió la frontera el 1 de noviembre, es decir, apenas hace 36 días. El 20 de noviembre ya era la variante predominante. Cuando recordá los informes de la provincia previo, la variante Delta ocupaba un 10, un 15%. Es decir, se abrieron las fronteras, inmediatamente fue la variante predominante. Yo creo que si no se controlan bien la frontera, esta variante, la Omicron, puede ser predominante muy rápidamente, ¿no? Porque incluso se investiga si en algunos países el aumento que han tenido desmedido de casos no ha sido por Omicron y no por Delta. Es decir, ya empiezan a hacerse esos análisis porque se desconoce cuánto tiempo antes llevaba circulando esa variante. De modo que es posible que en un lapso de 60 días y más, con el movimiento turístico que vamos a tener a nivel mundial, esa variante ya sea predominante a nivel mundial, no solamente en la Argentina. Yo creo que a nivel mundial. Tenemos una ventaja acá en la Argentina, que estamos muy al fin del mundo, como decía el Papa, y siempre nos llega en última instancia la pandemia acá o la cantidad de casos, porque estamos retirados del mundo. Pero a países centrales yo creo que va a tener una circulación mucho más rápida. Yo creo que en enero ya vamos a ver que en la mayor parte de los países europeos va a ser una variante predominante, ¿no? Acá calculo que entre 60 y 90 días debería estar llegando ya mayoritariamente. Oscar, acá tengo un oyente que me dice que el doctor explique cómo se hace para determinar si la variante es Delta, si es Omicron o si es la variante común.
Mira, hay un aparato que es un secuenciador de genoma. Entonces meten el estudio que le hacen a las personas, lo meten en ese secuenciador y observan las mutaciones en cada una de las posiciones. Acá en Córdoba se compró uno, hay uno, y el resto se hace en Buenos Aires, la secuenciación. Es un aparato muy es caro, no todos lo tienen, que es el otro problema, que no todos los países tienen posibilidad de hacer secuenciación genómica. Entonces, cuando te detectan una variante, la hacen porque en realidad vieron un comportamiento epidemiológico diferente, lo que pasó en Sudáfrica. Se le llenaron las camas de terapia intensiva en solamente 3 o 4 días, aumentaron la cantidad de casos y dijeron acá algo pasó. Entonces lo mandan a secuenciar y encuentran con que de las 30.000 partículas que tiene el virus, observan mutaciones o cambios en determinadas posiciones. Así que eso se determina con un secuenciador genómico. A ver, yo voy ahora y me testeo. Ese test que yo me hago, acá en el laboratorio, vivimos en el interior del interior, me lo hago acá en el laboratorio, eso se envía a la ciudad de Córdoba, siempre y cuando te hagas el PCR, ¿no? Eso se envía a la ciudad de Córdoba y allí sí o sí pasa por el secuenciador o ven qué es lo que viene. No, o esperan. Lo hacen por azar. Algunos los mandan como para poder determinar, en alguna pesquisa por ahí, poder determinar si hay algunas variantes nuevas. No se mandan a secuenciar el 100%, se mandan solamente algunos. Así es que es posible que el tuyo que se envíe no termine siendo secuenciado, hay otros que pueden terminar siendo secuenciados. Así es que no se hace eso el 100% porque es caro, es un método caro, extremadamente caro. Pero es un riesgo a la vez, porque claro. Si no sabés qué variante tengo. Claro, fíjate, los japoneses, por ejemplo, te detectan absolutamente todo porque hacen secuenciación genómica de todas las muestras. Pero bueno, ellos tienen recursos para poder hacerlo. Acá en la Argentina eso es un poquito más caro. Quizás en los momentos en donde hay poquitos casos, la mayor parte estén siendo secuenciados. Ahora, cuando tenés una gran cantidad de casos, eso no es así. O por ahí tenés un paciente complicado en terapia intensiva y necesitas saber qué variante tiene, entonces lo mandás a secuenciar. Es decir, que se hace en determinados casos. Oscar, bueno, ¿cuánto tenemos que esperar como para saber y para tener más certezas de lo que es Omicron? Fin de año. Yo creo que en la última semana de diciembre vamos a tener mayor certeza de lo que es Omicron. Hay certezas que yo ya las tengo sobre la tasa de contagio que tiene, que es varias veces más alta que Delta. Esa ya, al menos yo ya la tengo, esa certeza. Falta determinar la tasa de letalidad y de gravedad de la información y si termina saltando los anticuerpos de las vacunas. Eso lo vamos a ver en los próximos 20 días. No hay forma de determinarlo antes de ese tiempo. Así es que yo creo que por allá por el 20 de diciembre, 25 de diciembre, vamos a estar sabiendo si es más grave o no. ¿Crees que se necesiten restricciones? Mira, lo único que indica que hay que hacer una restricción es la tasa de ocupación de las terapias intensivas. En la Argentina están vacías, hasta llenarla pueden llegar a pasar. Además tenemos mucha gente vacunada, eso significa que la mayoría lo va a pasar bien, no va a necesitar terapia intensiva. Así es que yo creo que no, creo que sí hay que cuidar muy bien la frontera y que el que ingresa del exterior tiene que ir a cuarentena obligada de 14 días, eso no tengo duda. En el resto me parece que no, que con el pase sanitario también se va a frenar bastante, es una buena medida. Y avanzaría con el plan de vacunación. Me parece que con esos ejes vamos a estar bien, no creo que hagan falta demasiadas restricciones. Oscar, la última. ¿Cómo está el tema en la política? ¿Ya están trabajando ustedes o van a esperar hasta el año que viene? Porque del 2023 estamos ahí, ¿no? A un triste Sí, cuento. ya está ya.
Sí, el año que viene es año de decisiones. No, nosotros ya estamos trabajando. Trabajando y viendo si podemos llegar a conformar un espacio político, tener personería gremial. Estamos a full con eso y seguimos, bueno, dialogando con distintos tipos de espacios políticos. En lo que es sanitariamente no soy mezquino, en el sentido de que si me invitan a espacios políticos a dialogar con ellos sobre el tema pandemia, lo estoy haciendo. No creo que tenga que evitar nada en ese sentido. Mañana tenemos una charla con la gente de la UCR, va a ser un conversatorio, y con el bloque de la UCR de Villa General Belgrano. Vamos a trabajar con todos los espacios políticos tratando de llevar e instalar la visión que tenemos nosotros, lo que debe ser un sistema sanitario. Así que en ese sentido seguimos. Hemos tenido una charla con la izquierda nuevamente hace una semanita, hace una semana atrás, 10 días. En ese sentido seguimos trabajando, no hemos frenado, pero con la construcción de un espacio propio en vista del 2023, que creo que falta un año, no más que eso, porque ya el año que viene sí, totalmente. Bueno, Dante Rossi era uno de los dirigentes, el legislador de UCR, que tenía pensado un frente amplio que cubriera todas las necesidades que necesita el cordobés, y que no le fue propuesto hasta ahora. Y vos viste de que Hacemos por Córdoba es muy cerrado, el Frente de Todos, a lo mejor que tiene un poco más de apertura, no tiene ninguna posibilidad en Córdoba. Vos, ¿cómo verías sentarte y hablar de política con Dante Rossi? Bueno, mira, mañana uno de los que organiza la charla es Sergio Favot, es el ex intendente de Villa General Belgrano, es concejal de Villa General Belgrano, está en el espacio de Dante Rossi, y entiendo que ellos interpretan lo mismo, digo, que hay que armar un frente progresista diferente a lo que estamos viendo ahora, que coincido plenamente con vos, está todo demasiado cerrado por todos lados, y me parece que hay que avanzar en la construcción. El tema es que no sé si ellos están en condiciones de salir de la UCR, y si no salen de la UCR siempre van a estar apoyando o siendo un poco el furgón de cola de lo que es Cambiemos acá en Córdoba. Así es que si se animan a dar ese pasito, yo creo que el voto progresista en Córdoba está. Me da la impresión de que está. Lo que pasa es que coincido con vos. El Frente de Todos no lo representa mayoritariamente. Yo creo que hay un 25 o un 30% de voto progresista en Córdoba, pero no es el Frente de Todos el que lo termina de interpretar. Me parece que es parte de ese 25 o 30%, pero hay gente allí que no votaría eso, que votaría algo un poco más amplio. Por eso siempre dije yo, esto hay que ampliarlo más, hay que ir por el voto progresista, que yo creo que está. Así que bueno, mañana es una de las charlas que tenemos es con el espacio de ellos. Ojalá que se animen a dar ese pasito a futuro, porque creo que los cordobeses lo necesitamos. Bueno, y ahí nos enteraremos el próximo lunes, si Dios quiere, a ver, bueno, cuáles son los resultados y qué es lo que se viene, ¿no? Bueno, nos decía hace un ratito el concejal Romero que se va a autorizar por parte del gobierno provincial un aumento bastante importante de la empresa provincial de energía eléctrica, con lo que eso significa, ¿no? Él nunca respetó el congelamiento de tarifas, inclusive había autorizado a EPEC a que aumente automáticamente cada 3 meses. Así que bueno, no sabemos qué es lo que nos espera realmente, y un presupuesto que mete miedo de por sí. Así es, pasaron las elecciones y los que dijeron que no iban a aumentar los impuestos fueron los primeros al día siguiente en aumentar todo. La verdad es que la electricidad en Córdoba es cara, es cara. Los servicios en Córdoba son caros. Ojalá que piensen en cómo hacer para bajar un poco el costo de estos servicios en Córdoba, porque es impagable, la gente no lo puede pagar.
tiene que destinar hoy cualquier familia, sin contar en el momento de verano, que es cuando se encienden los aires acondicionados, paga 4 o 5 mil pesos de electricidad. Digo, vos pensás que puede llegar a representar un 15 o un 20% de un sueldo de una familia. Es decir, que es un gasto caro. Ojalá que empiecen a hacer algo para que no aumenten tanto los costos de electricidad. Algo están haciendo mal allí, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, que tienen que empezar a cumplir lo que prometen en campaña. No pueden decir no vamos a aumentar el impuesto y al día siguiente, el día lunes, después de las elecciones, aparece todo el aumento de tarifa, ¿no? Es impagable. Ya hay impuestos que en Córdoba son impagables, cuesta muchísimo. Ingreso bruto, por ejemplo, que daña muchísimo a los comerciantes, a las empresas. Es un impuesto que en la mayoría de las provincias de Argentina no existe, no está. Así es que ojalá que se haga algo un poco con la grilla de impuestos que tenemos en Córdoba. Claro, a eso sumale que nosotros, el interior del interior, por ejemplo, que tenemos una cooperativa, la cooperativa nos impone un pequeño recargo, lo que ellos le llaman pauta, que supera el 15% seguramente, o sea que nosotros pagamos el 15 o el 20% en algunos casos, más que cualquier usuario común de PEC. Y en San Francisco, me decía el concejal, que el tema es que en la boleta viene un impuesto que se llama FOST, que es del Fondo de Obras y Servicios Públicos, que es un 10% que cobra la municipalidad. O sea, que sobre que está el aumento. San Francisco directamente trabaja con EPEC, no tiene cooperativa. Pero tiene un 10% más de arranque con cualquier impuesto. Mucho más complicado aún, ¿no? Así es. Bueno, por algo tienen tanto auge los libertarios, ¿no? Que hablan de la cantidad de impuestos que hay. Y en eso creo que gran parte de razón tienen. Uno tiene que... No hay forma de... Mira, yo tengo una empresa de desarrollo de software, hacemos lo que es sistemas de facturación. Y cuando uno analiza lo que son los modelos de impositivos de otros países, y la verdad que es mucho más simple, más sencillo. En la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene informatizado el sistema de facturación y que tiene tantos modelos y tantos modos de factura, factura A, factura B, factura C, factura de crédito MIPYME, pero además adentro de la factura tenés tasas de IVA del 2,5%, del 5%, del 10%, del 10,5%, del 21%, del 27%. A eso sumarle ingresos brutos de las 24 provincias. Es extremadamente complejo llevar adelante un sistema de facturación en la Argentina. Y después están las tasas municipales. Digo, la verdad que en eso los libertarios tienen razón. Entiendo que hay que empezar a unificar y a simplificar el sistema impositivo porque no hay modo de llevarlo adelante así. Vos sabés que los que te quieren mucho se van a agarrar de esto que terminás de decir, ¿no? O sea, sí. El título es Atienza defiende la posición libertaria. Bueno, sí, ya te estoy viendo. Ya te estoy viendo con Esper y con Milei. Sí, no, estamos lejos, muy lejos, pero en ese sentido creo que tienen muchísima razón. Digo, hay una carga impositiva muy diversa. Digo, no sé si es tan alta en porcentaje. Es la complejidad del sistema impositivo argentino. Para que te vengan impuestos dentro de una factura de PEC, te marca una gran complejidad que tiene el sistema. Y hay que avanzar hacia modelos un poco más simples. Yo no estoy diciendo que se bajen la cantidad de impuestos, pero modelos un poco más simples, como para que la gente, digo, yo te analizo en profundidad lo que es el sentido que tiene una factura B, y voy a decir, el único sentido que tiene en realidad es para complicar el sistema tributario argentino. No debería existir. No estoy hablando de la carga impositiva, sino de la complejidad que tiene todo el modelo
Y el comerciante que me está escuchando está entendiendo esto, porque a la hora de liquidar impuestos es extremadamente complejo, porque vos tenés retenciones de aquí, retenciones de allá, percepciones. La verdad es que es un modelo extremadamente complicado y hay que simplificarlo. Y no estoy hablando con la cantidad de impuestos que pagamos, que me parece que en porcentaje no sería tan alto, sino que a través de los distintos tipos de lugares que te lo van sacando, te complican, digamos, la presentación de las declaraciones juradas impositivas todos los meses. El que estaba un poco de acuerdo conmigo es Brancatelli, a partir de que tuvo un comercio y se dio cuenta de lo complejo que era el tema, cambió. Porque cuando vos liquidas sueldo, te das cuenta ahí de la complejidad que tiene todo el sistema argentino. Y eso a los comerciantes chicos les juega en contra porque tienen altos costos ahí en contadores, en gente que tiene que hacerle esas liquidaciones. Así que si abrí el micrófono, por ahí van a encontrar algunos que están en total desacuerdo conmigo, pero ahí los comerciantes se van a dar cuenta y se van a sentir un poco identificados con esto, ¿no? La cantidad de impuestos que uno tiene que liquidar todos los meses es tremenda. Oscar, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Que andes bien, Marcelo, un gusto siempre charlar con vos. Bueno, así pasaba el doctor Oscar Atienza en